Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Glorifícate en este tiempo, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Y esta palabra, ayúdanos, por favor, a ponerla por obra, Señor. Espíritu Santo, ven, revélate a nosotros, a nuestro corazón, y haz tu obra, Señor. En el nombre de Jesús obramos todo esto. Amén. Hermanos, continuamos en nuestro estudio de Apocalipsis. Entonces vamos para allá, por favor. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar comenzando desde el versículo 12. Y qué bendición que el Señor me permite, en lo personal, permítame decir algo muy personal. Decir esto que siempre mi maestro de Apocalipsis del Instituto Bíblico decía, y yo dije, ay, Señor, algún día yo lo quiero decir, ¿no? Apocalipsis es un libro fácil de entender, porque tiene su propio bosquejo divino. ¿Y por qué este bosquejo es divino? Porque el mismo Jesús se lo dio a Juan en el capítulo 1, 19, en el cual le dijo, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Entonces, de ahí partimos nuestro bosquejo del libro de Apocalipsis, ¿no? Y como decíamos, es un bosquejo divino porque el mismo Jesús lo ha dado. Y primero menciona las cosas que has visto, ¿no? ¿Y qué cosas ha visto Juan? Pues nada más y nada menos, básicamente que a Jesucristo glorificado. Y esto lo podemos ver en el capítulo 1. Número 2, las cosas que son. ¿Y qué cosas son? Pues es justo lo que estamos estudiando en los capítulos 2 y 3, ¿no? Las 7 cartas, las 7 mensajes a las 7 iglesias, ¿no? En las que también está representada la historia universal de la iglesia, ¿no? Y tercero, las cosas que han de ser después de estas. Y esto comprende del capítulo 4 al capítulo 22, ¿no? Y estamos justamente en la segunda parte de nuestro estudio, las cosas que son, ¿no? Hemos ya visto las cartas dirigidas a la iglesia de Éfeso, la carta dirigida a la iglesia de Esmirna, y hoy nos toca ver la carta dirigida a la iglesia de Pérgamo, ¿no? También recordemos, hermanos, que estas 7 cartas tienen 4 formas en que podemos entenderlas, ¿no? La primera forma en que podemos entender estas cartas es que van dirigidas a 7 iglesias específicas en un momento específico, con problemas específicos, asuntos específicos y características específicas en ese tiempo, ¿no? Es la primera parte que podemos entender estas cartas, ¿no? Por tanto, hay un nivel de aplicación local, ¿no? Pero también hay otra forma en la cual podemos entender estas cartas o estudiar estas cartas, ¿no? Que es una aplicación profética. O sea, cada una de estas iglesias representa una etapa, una era en la historia de la iglesia, ¿no? Comenzando con la iglesia del primer siglo y terminando con la última iglesia, que estará presente cuando el Señor regrese, ¿no? Y también, por tanto, hay una aplicación profética, ¿no?, para estas cartas, ¿no? Y podemos entender también estas cartas con una aplicación eclesiástica, ¿no? O sea, estas instrucciones que estamos considerando, que estamos viendo, son válidas para toda la iglesia. Semilla de mostaza Xochimilco, semilla de mostaza San Antonio, toda iglesia, ¿no? En todo tiempo, ¿no? Habla a las iglesias en general. Y por último, hay una aplicación personal, ¿no? Porque cada carta termina con el que tiene oído para oír, pues oiga, ¿no? Entonces hay una aplicación personal. Cada una de estas 7 iglesias representan a 7, déjame decirlo así, a 7 tipos de cristianos, ¿no? O 7 etapas en nuestra vida cristiana. Y estas 7 etapas, pues vamos, que ya atravesamos algunos o que vamos a atravesar, ¿no? También quiero decir, hermanos, antes de comenzar, que cada carta que estamos estudiando tiene por lo general una estructura, ¿no? Es una estructura sencilla, ¿no? Primero, en cada carta hay un destinatario. No sé si se habrán dado cuenta, hay un destinatario, ¿no? Que es quien está escribiendo la carta, que es el Señor Jesús.
Luego hay una descripción de Cristo. Esta descripción de Cristo generalmente está tomada del capítulo 1. Luego tenemos una afirmación de lo que Jesucristo sabe de estas iglesias. Luego tenemos una corrección o una exhortación. Luego de esto hay una instrucción, ¿no? Pues hazlo, ¿no? Una instrucción para corregir este mal. Y luego hay una advertencia. Si no me haces caso, pues va a suceder esto, ¿no? Así que sobre la advertencia no hay engaño, ¿no? Y por último hay una promesa, hay una bendición, ¿no? Y en esa estructura, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Y eso es por lo general, ¿no? Y hoy, hermanos, como decía, nos toca ver la carta dirigida a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Que es una iglesia, pues, que está mezclada con el mundo, literal, ¿no? Una iglesia que estaba coqueteando mucho con el mundo, que había perdido su compromiso con el Señor, ¿no? En esta iglesia había cristianos que, pues, habían mezclado su fe, habían permitido falsas doctrinas, ¿no? Y esas falsas doctrinas les apartaban de la palabra de Dios. La iglesia de Pérgamo abarca este periodo de la historia que comienza con un edicto que hizo Constantino de dejar de perseguir a la iglesia. Después emitió un decreto donde todos tenían que profesar el cristianismo. O sea, todos, ¿imaginan? Se levantaron los primeros templos cristianos. Los templos paganos, déjenme decirlo así, fueron cristianizados, ¿no? Se cambió el nombre a los dioses, imagínense, ¿no? Ya no era el templo de Apolo, sino era San Apolinar. Ya no era el templo de Marte, sino era San Martín. Ya no era el templo de Artemisa, sino de San Artímides. En este tiempo es cuando la iglesia se une con el Estado, recibe poder, pone y quita reyes, se mezcla con el paganismo, ¿no? Y podríamos decir que esta iglesia, pues, es una iglesia mundana, ¿no? Una iglesia permisiva, una iglesia mezclada. El periodo histórico de esta iglesia, hermanos, abarca del 313 al 606, desde el edicto de Milán de Constantino hasta el establecimiento papal, más o menos. Y bueno, habiendo dicho esto, ahora sí comencemos, hermanos, con Apocalipsis 2, desde el versículo 12. Y dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La carta comienza dirigiéndose al ángel de la iglesia en Pérgamo, que bien, como ya el pastor Josué nos lo ha enseñado, podría representar al pastor de esta iglesia, ¿no? Pero por supuesto también es un mensaje, no solo para el pastor, sino para la iglesia en general, ¿no? La ciudad de Pérgamo era la capital política de Asia Menor, ¿no? Era la ciudad donde residía el poder, donde residía la autoridad política, una ciudad muy importante, ¿no? Contaba también con la biblioteca más grande del tiempo antiguo, ¿no? Después de la de Alejandría, ¿no? La biblioteca de Pérgamo, investigué por ahí, contaba con 200,000 volúmenes, imagínense. Y por lo tanto, pues Pérgamo era un centro importante de aprendizaje, de cultura, de conocimiento, ¿no? La sabiduría ahí brillaba, ¿no? Además, Pérgamo, pues como su nombre lo indica, era conocida por hacer pergaminos. Al parecer, en esa época los egipcios, que eran los que hacían los papiros, y que importaban los papiros a Pérgamo, pues de alguna manera pues ya no quisieron importar papiros a Pérgamo, y entonces Pérgamo se vio obligado a comenzar a desarrollar pergaminos, ¿no? En vez de papiros. Estos pergaminos pues se hacen con pieles de animalitos, ¿no? Que eran tratadas y eran usados como material para la escritura, ¿no? El contexto religioso, hermanos, de Pérgamo era similar, ¿no? Al de las ciudades griegas. Idolatría, muchos templos a deidades como Dionisio,
Zeus, Atenea, Júpiter, pero especialmente había un dios. Había un dios muy venerado que tenía su templo en Pérgamo. Se llamaba Esculapio. Según la mitología griega, hermanos, este Esculapio era el dios de la salud, ¿no? La gente de esa época buscaba, ¿no?, ser sanada de alguna enfermedad. Iba al templo de Esculapio y lo que hacía es que lo acostaban y pasaban serpientes encima de ellas, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? Y se creía que este dios Esculapio se encarnaba en una serpiente, ¿no?, y sanaba de esta manera. De ahí esta insignia, no sé si la han visto, de esta insignia en instituciones médicas, donde hay una vara y hay una serpiente, ¿no? Pues esta insignia se le conoce como la vara de Esculapio. Incluso la OMS, el logotipo de la OMS, tiene esta vara, ¿no? La idea de una serpiente encarnada, pues como que nos suena, ¿no? Nos es familiar, ¿no? En el libro de Génesis, Satanás es representado por una serpiente, ¿no? Y también más adelante en Apocalipsis lo vamos a ver, que se le nombra como la serpiente antigua, ¿no?, quien desde el inicio se ha encargado de engañar al mundo. También había en Pérgamo un templo dedicado a la adoración de César. ¿Se imaginan un templo dedicado a la adoración de César, ¿no? Y el que iba ahí tenía que decir la frase: el César es el Señor. O sea, Pérgamo era una ciudad muy pagana, ¿no?, con mucha oscuridad. Y ahí es donde los cristianos estaban viviendo, y estaba esta iglesia. La palabra de Pérgamo la podemos traducir así, hermanos: matrimonio mezclado. Matrimonio mezclado. Y justo esta iglesia tenía eso, tenía un matrimonio mezclado, ¿no? Era desposada con Dios, pero tenía, déjenme decirlo así, hermanos, un adulterio espiritual con el mundo. Había hecho un compromiso con el mundo. Estaba mezclada. Esta iglesia comenzaba a amar los deleites de este mundo. Y sin duda es un tema relevante para nosotros, ¿no?, como iglesia. Porque la iglesia, y me parece, hermanos, que tristemente, en general, la iglesia se ha dejado de comprometer con el Señor, de muchas maneras. Creo que la iglesia se ha relajado, nos hemos relajado mucho. Hemos dejado de poner atención, ¿no?, a las advertencias, a la instrucción que nos da la palabra de Dios, ¿no? O sea, lo tomamos como muy light, ¿no?, como ligerito. La exhortación que cada domingo, la exhortación que ustedes reciben cuando abren su Biblia y hacen su tiempo devocional, la tomamos como diluida, ligerita, ¿no? ¿Recuerdan Romanos 12:2? Yo se los leo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra nos exhorta a que no nos conformemos, a que no tomemos la forma, a que no nos amoldamos a este mundo, ¿no?, a lo que piensa este mundo. No es el planeta, ¿no?, sino se refiere a la escala de valores de este mundo, ¿no?, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que vivamos en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es lo mejor. En 1 Juan 2:15, hermanos, la palabra nos exhorta también a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Y en muchos pasajes de la Escritura, ¿no?, nos hace el Señor este llamado a vivir en santidad, a vivir solamente para Dios, de no mezclarnos con el mundo. Pero esta iglesia de Pérgamo representa como hoy en día hemos permitido, hemos tolerado, incluso hemos consentido el pecado dentro de la iglesia. Después de ver el contexto de esta ciudad, el ambiente de esta ciudad, un poco el tipo de la iglesia que era Pérgamo, ahora vamos a ver cómo se presenta Jesús
a esta iglesia. Dice en el mismo versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esta descripción ya la habíamos leído, recuerdan, en el capítulo 1, en el versículo 16, que dice justamente que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, ¿no? Y esta es una descripción muy, pero muy apropiada para la iglesia de Pérgamo, ¿no? Porque Jesús, siempre que se va a presentar, ¿no?, en estas cartas, se presenta como algo que estas iglesias necesitan, ¿no? Y se presenta así el Señor Jesús, aquí, en esta iglesia de Pérgamo, ¿no? Sabemos por Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero esta palabra de Hebreos 4:12 habla más bien de una daga, una especie de cuchilla que los soldados romanos usaban para cuando estaban combatiendo cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero aquí en Apocalipsis 2:12, cuando leemos de esta espada de 2 filos, es más como una especie de sable. Siempre vino a mi mente esto del samurái, pero ya no lo puedo quitar de la mente, pero bueno. Este sable se usaba para descuartizar al enemigo, partirlo en 2. ¿No? O sea, este sable literal podía partir en 2 a las personas, ¿no? Y leemos que este sable, esta espada, es la que Jesús tiene, ¿no? Claro que la espada de Apocalipsis 2:12 representa su palabra, pero también significa el hecho de que nuestro Señor Jesús es un conquistador, ¿no? Es un conquistador, es el que tiene la espada de 2 filos, ¿no? Es alguien que tiene la máxima autoridad. Y así podemos ver al Señor Jesús, ¿no?, como aquel que quiere conquistar nuestra vida. El Señor Jesús quiere conquistar nuestra vida, hermanos. El Señor Jesús quiere nuestro corazón. Nuestro corazón no tiene por qué estar mezclado, no tiene por qué estar dividido. El Señor quiere conquistar con su palabra nuestra vida. También acerca de esto tenemos que recordar lo que Jesucristo mismo dijo en Mateo 10:34. ¿Recuerdan? Que Él no había venido a traer paz a la tierra, vino a traer espada, ¿no? El Señor Jesús iba literal a separar al incrédulo del creyente. A eso vino el Señor Jesús, ¿no? Y el Señor Jesús es el que tiene esta espada de 2 filos, ¿no? El que quiere conquistar nuestra vida, el que quiere traer una separación entre nosotros y el mundo. Así se presenta el Señor Jesús. ¿Qué sabe el Señor Jesús acerca de esta iglesia? En el versículo 13 dice: yo conozco tus obras. Ahora sí que yo te conozco. Imaginan qué se sentiría, ¿no? Que manín, ¿sabes qué? Yo te conozco, yo conozco tus obras, ¿no? Va a temblar todos, ¿no? Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí vemos cómo el Señor Jesús elogia, ¿no? Los elogia porque ellos hacen 2 cosas. ¿Qué hacen ellos? Retienen su nombre y ellos no han negado su fe. La palabra retener habla de tomar fuerte, ¿no? De asirse de algo, de aferrarse a algo. Como diría un hermano muy, muy querido que tiene mucho que no veo, de apañarse de algo. Retener su nombre no es algo así como, bueno, pues tú sabes quién soy, ¿no? ¿Sabes algo acerca de mí, no? O bueno, yo sé que tú eres Jesús, eres un personaje histórico. No. Retener el nombre de Jesús quiere decir que esa iglesia se ha aferrado, se ha apañado a su identidad, a quién es Él, ¿no? Porque el nombre representa la identidad, ¿no? El carácter de alguien, ¿no? Cuando hablamos del nombre de alguien, no solamente estamos hablando de, pues se llama Jesús, ¿no? Sino
lo que significa su nombre, lo que representa su nombre. ¿Y qué nos dice su nombre? ¿Qué nos dice el nombre de Jesús? Pues Jehová salva. Jehová salva, ¿no? Jesús es el Salvador, ¿no? Y ellos se han apañado, se han aferrado a esa verdad. Esa verdad que la podemos ver también en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jehová salva. Están aferrados a esa verdad. La iglesia de Pérgamo no tenía ninguna duda acerca de esto, hermanos. No estaban dudando de que si podía salvarles o no. Ellos sabían y confiaban en Hechos 4:12. Ellos, al retener su nombre, están reteniendo todo lo que Jesús es. Todo lo que Jesús es. Y lo segundo que les elogia es: no han negado mi fe. O sea, no solamente tienen claro quién es Él, sino que no han tenido temor de confesar y reconocer públicamente quién es Jesús, sin temor. Cuando nosotros nos preguntan acerca de nuestra fe, ¿la negamos? ¿O reconocemos quién es el Señor? Reconocemos lo que ha hecho Jesús en nuestra vida, ¿no? Entiendo que a veces algunos de nosotros pues nos ponemos nerviosos, ¿no? Cuando alguien nos confronta y nos pregunta acerca de nuestra fe, ¿no? Pero tengamos siempre presente lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, hermanos, ¿no? Los hermanos de Pérgamo eran valientes, lo confesaban, no negaban su fe, ¿no? Dice otra vez en Mateo 10:32, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Retenían el nombre de Jesús, confesaban su fe, no negaban al Señor Jesús, aún en un tiempo oscuro, un tiempo difícil, ¿no? Porque dice ahí, también leemos el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Están viviendo en un tiempo pues complicado, ¿no? Están viviendo en los días en que Antipas fue muerto, días de persecución, días de martirio, y se nos menciona este hombre, ¿no? Antipas, que sufrió hasta la muerte, hermanos, por causa del testimonio de Cristo. No sabemos mucho acerca de Antipas, pero dice ahí que fue un testigo fiel. La palabra testigo en griego es martus o mártur, de donde viene nuestra palabra en castellano mártir. Antipas fue un testigo que hasta la muerte confesó quién es Jesús. Se dice por la tradición que este hombre literal fue hervido en aceite en un toro de bronce en el año 92. Imagínense qué muerte. Y es muy interesante porque este nombre, esta palabra Antipas, significa contra todo y contra todos. Imagínense vivir en una cultura totalmente contraria al Señor, ¿no? Bueno, creo que no nos tenemos que imaginar mucho, ¿no? Pues Antipas está totalmente en contra de la cultura, ¿no? Y él en ese contexto, ¿saben qué? Decidió serle fiel al Señor, hasta la muerte. La tradición dice que cuando estaba a punto de ser arrojado a este toro de bronce, le dijeron, el mundo entero está contra ti, Antipas. Y Antipas respondió, entonces Antipas está en contra del mundo. Todo el mundo. Imagínense, convicción de Antipas. Y hoy pues, podría parecer, ay, pues Antipas es un fanático religioso, ¿no? Podemos ponerle muchos asegúnes a lo que hizo Antipas, pero Jesús, ¿saben cómo lo llama? Mi testigo fiel. Mi testigo fiel. Y es muy interesante porque es el mismo título que Jesús se da a sí mismo en el capítulo 1, en el versículo 5. Él es el testigo fiel. Él es testigo fiel.
No solo era un tiempo complicado que está, en el cual está la iglesia de Pérgamo, sino que era un lugar también complicado, ¿no? Dice ahí en el versículo 13 que en donde están es donde mora y donde está el trono de Satanás, ¿no? Y no me gustaría como enfatizar mucho en Satanás, ¿no? Pero digamos primeramente que Satanás no es la contraparte de Dios, ni mucho menos, no es el yin y el yang, ¿no? Satanás tiene cierto poder, ¿no? Pero este poder se lo ha dado Dios, ¿no? Es un ser creado, completamente limitado a la autoridad de Dios, ¿no? Satanás es un ángel caído que ha sido vencido y lo único que hace ahora sí que es dar patadas de ahogado, ¿no? Satanás odia a Dios y como portadores de la imagen de Dios, pues nos odia a nosotros. Satanás siempre quiere destruir lo que Dios quiere edificar, hermanos. Y lo que Dios ha bendecido, Satanás lo quiere maldecir. La Biblia lo llama el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. O sea que tiene cierta autoridad, cierta jurisdicción en este mundo, pero ha sido dada por Dios, ¿no? Y la Biblia también nos menciona que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que esta iglesia está donde mora Satanás, ¿no? Creo que se refiere a que desde la ciudad de Pérgamo, Satanás obraba a gusto. Un lugar lleno de templos idólatras, hermanos, espiritualmente hablando, lleno de oscuridad, ¿no? En esos templos la adoración y la idolatría se vinculaban con actos sexuales, ¿no? Era un lugar tan oscuro que el Señor dice, tú moras donde está el trono del mismísimo Satanás, ¿no? El tiempo y el lugar donde estaba esta iglesia eran muy complicados, ¿no? Pero aún en medio de ese lugar, la iglesia de Pérgamo había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Sin duda el Señor conoce dónde moramos, ¿no? Él conoce toda la idolatría, toda la opresión a la que su iglesia está siendo expuesta. Él lo conoce, ¿no? El Señor sabe que no es fácil, ¿no? Y no ha sido fácil el lugar donde estamos viviendo, hermanos. El tiempo en que estamos viviendo. Tiempos de inmoralidad, de ideologías, de idolatrías, de políticas públicas que van contra la palabra de Dios. Tiempos donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Al revés. Todo al revés. Y el Señor, hermanos, conoce exactamente lo que estamos pasando. Lo que estamos pasando en nuestro trabajo, ¿no? En nuestro ambiente laboral. Él sabe lo que estás pasando en la escuela, en tu familia. O sea, el Señor no es indiferente a eso. También el ver cómo Antipas, en medio de esta cultura, ¿no?, pudo serle fiel a Jesús. Y serle fiel a Jesús hasta la muerte, hasta ser hervido. Nos hace pensar que posiblemente en el lugar como en el que vivimos, nuestro México lindo y querido, en que estamos en medio de la oscuridad, ¿no?, podemos en este momento, en este tiempo, en este país, serle fieles a Jesús, serle fieles al Señor, ¿no? No hay ninguna ciudad, ninguna familia, ningún trabajo, ningún contexto en el cual nosotros no podamos serle fieles al Señor. Antipas pudo serle fiel al Señor, y el lugar donde estaba nada más y nada menos era el trono de Satanás. Antipas nos muestra que se puede llegar a ser fiel al Señor a pesar de estar en un ambiente totalmente hostil, ¿no? Y pagó el precio. Porque ser un testigo fiel implica pagar un precio. Ser un testigo fiel tiene un costo. Implica que vamos a tener dificultades, vamos a tener oposición. Nuestra fidelidad y nuestro amor van a ser probados, hermanos. Como lo veíamos el domingo, ¿no?
Y eso es bueno, porque además es algo que se lo podemos ofrecer al Señor. ¿Recuerdan lo que dijo David en 2 Samuel 24? Que no le iba a ofrecer a Dios holocaustos que a Él no le hayan costado. Si nuestra vida fuera color de rosa, pues ¿qué le ofrezco al Señor? ¿No? Por ese sacrificio de honra que nos cuesta para darle al Señor. Digámosles no al pecado. Otra vez, pensando en mi pastor Iber, ciérrale la puerta en la cara a tu carne, ¿no? No le debes nada a la carne. Es por amor, ¿no? Amor al Señor que le decimos no al pecado, y así le honramos. Los tiempos de prueba, de tentación, lo que van a mostrar es dónde está nuestro corazoncito, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? Y Antipas nos pone este ejemplo de fidelidad en medio de el peor escenario. ¿Cómo podríamos ser testigos fieles, hermanos? Ahora sí que poniéndome las pilas, ¿no? Echándole ganas. ¿Cómo es que los discípulos pudieron ser capacitados para testificar y testificar hasta trastornar el mundo? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solamente así se puede ser un testigo fiel. Porque el Espíritu Santo nos capacita para esa tarea. No se trata de echarle ganas, ¿no? Sino de rendirnos al Espíritu Santo. De eso se trata. Estoy seguro que Antipas era una persona que estaba llena del Espíritu Santo, ¿no? De otra manera no hubiera podido serle fiel al Señor. A veces nos sentimos pues como lo que somos, ¿no? Chafas, incapaces, ¿no? De testificar, ¿no? Y muchas veces estamos cediendo al pecado porque estamos consintiendo el pecado, ¿no? Estamos mezclados con este sistema de valores del mundo, ¿no? O porque estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Entonces, para esta iglesia hay un reconocimiento, ¿no? Han retenido el nombre de Jesús, no han negado su fe, aún en el peor tiempo y en lugares complicados, pero, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A veces lo dijo, tengo algo contra ti, ¿no? A Esmirna, pues no le dijo nada. Y aquí puso unas pocas cositas contra ellos, ¿no? Y dice que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Había personas en Pérgamo que habían abrazado esta doctrina, ¿no? La palabra doctrina, tú sabes, es enseñanza, ¿no? Habían abrazado esta enseñanza. Posiblemente en nombre de la tolerancia, ¿no? Lo habían hecho, ¿no? Y en nombre de la tolerancia, un asunto doctrinal, una enseñanza, ¿no? Una mala enseñanza no se estaba corrigiendo en la iglesia, hermanos. Y Jesús le dice, hey, esto es importante. La doctrina es muy importante, ¿no? Es esencial. De hecho, aquí se nos habla de la doctrina de Balaam, ¿no? Y también de la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Y bueno, creo que la pregunta que sigue es, pues ahora sí que de qué doctrina, de qué enseñanza nos estamos alimentando, ¿no? ¿Nos estamos alimentando de qué, hermanos? De cosas del mundo, de cosas que no están alineadas con la palabra de Dios. ¿De dónde nos estamos alimentando, no? Si nos estamos alimentando mal, pues vamos a crecer como cristianos malnutridos, ¿no? Enfermos, ¿no? Y pues está muy mal eso, ¿no? La doctrina de Balaam la podemos entender
como lo que enseña la palabra de Dios en el libro de Números, del capítulo 22 al capítulo 25, ¿no? Donde vemos a Balaam siendo un profeta corrupto de Dios, quien por amor al money, al dinero, hizo algo que Dios le dijo que no hiciera, ¿no? Balac, que era el rey de Moab, sabe que Dios está bendiciendo a los israelitas y que les está dando victoria tras victoria, ¿no? De manera que manda a llamar a Balaam, ¿no? Y le dice: te voy a dar dinero para que maldigas al pueblo de Israel. Y Balaam, después de una serie de intentos de negociación con el Señor, que no va a cambiar su manera de pensar, intenta maldecir a Israel, pero ya cuando los va a maldecir, bendición. No puede maldecirles, ¿no? Le salen de la boca puras bendiciones. Y Balac, al ver que Balaam no puede maldecirlos, le dice: pues oye, yo te pagué, ¿no? Y tú me haces esto. Y Balaam, muy astuto, hermanos, se da cuenta de que hay otra manera de maldecirlos. Le dice: espérate, Balaam, ¿no? Yo conozco la debilidad del pueblo. Yo voy a hacer que ellos mismos traigan maldición a ellos mismos. Y manda mujeres, las hijas de Moab, para que se mezclen con los hombres. Y de esa manera peque contra Dios. Y estos hombres pues terminaron en adulterio, comiendo lo sacrificado a los ídolos. Dios tuvo que traer disciplina y como juicio trajo la muerte de 24,000 varones, ¿no? Y todo por una rebeldía, por una obstinación deliberada de su pueblo. Sin duda Dios es lento para la ira, grande en misericordia, ¿no? Pero el Señor es justo. Y saben, Él no va a tener por inocente al culpable nunca, ¿no? Jesús quiere recordarles esto, ¿no? A la iglesia de Pérgamo, que hay consecuencias. Cuando una iglesia se mezcla con el mundo, hay consecuencias, ¿no? Cuando una iglesia permite y tolera el pecado, hay consecuencias. No tomemos otra vez el pecado a la ligera, mis hermanos. No comprometamos nuestros principios, ¿no? No hay mentiras pequeñas, no hay mentiras piadosas, no hay pecaditos, ¿no? No escuchemos estas falsas doctrinas, ¿no? Uno tenemos esta doctrina de Balaam, pero ¿qué tal? Pues no pasa nada, ¿no? Tenemos que ir con la cultura en estos tiempos, ¿no? No tiene nada de malo vivir en unión libre. No tiene nada de malo tener relaciones antes del matrimonio. Pues hay que probar. El que no tranza no avanza. ¿Por qué vas a buscar la reconciliación? Si él te ofendió, hay que ser de open mind. Y al mencionarle el Señor Jesús de esta doctrina, les está advirtiendo que habrá consecuencias si retienen esta doctrina, porque ellos conocen cómo terminó la historia, hermanos. Pero también señala una segunda doctrina, ¿no? En el verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Los nicolaitas podría ser que son discípulos de Nicolás, uno de los 7 diáconos de Hechos, y cuentan algunos padres de la iglesia que algunos seguidores de Nicolás torcieron el mensaje de Nicolás. Lo malinterpretaron totalmente. Y entonces introdujeron una doctrina en la que se permitió tener muchas esposas, e incluso se permitió el intercambio de esposas, imagínense. Y algunos piensan que esa es la doctrina de los nicolaitas. Mezcla otra vez, ¿no? Y después de haber dejado súper claro lo que el Señor reprocha y aborrece, que es la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, viene la instrucción. Versículo 16, mis hermanos. Por tanto, arrepiéntete. Estas pocas cosas que tiene Jesús en contra de Pérgamo se solucionan con una sencilla instrucción: arrepiéntete, ¿no? Arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, ¿no? Que produce un cambio de acciones, ¿no?
Saca a estos hombres de las doctrinas que no agradan a Dios. Deja de pensar que no pasa nada con el pecado, ¿no? Porque coquetear con el pecado tiene consecuencias, ¿no? Y nos va a hacer daño y no glorifica a Dios. Es más, si nosotros estamos viviendo habitualmente en pecado, aguas. Porque una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Los hijos de Dios no podemos vivir a gusto en el pecado. No podemos vivir a gusto en el chiquero. Y creo que todos, hermanos, estamos llamados a examinar nuestra fe. Examinar cómo estamos viviendo, ¿no? Y la advertencia está en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, el Señor va a tratar con este asunto, ¿no? El Señor nos está dando una oportunidad, ¿no? Y dice, y pelearé con ellos con la espada de mi boca, ¿no? Dice que si no nos arrepentimos, Él vendrá a nosotros y peleará contra ellos. ¿Se dan cuenta? Nuestras acciones repercuten en otras personas. Si vemos que algún hermano está en pecado, está caminando mal, ¿no? Lo que tenemos que hacer primeramente es arrepentirnos nosotros, ¿no? Para poder así ser de influencia a nuestros hermanos que han caído, que se han desviado. El Señor va a venir a hacer juicio. Va a juzgar a quien tenga que juzgar. Pero va a venir. Dice el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Necesitamos poner stop y escuchar, ¿no? Estar atentos. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, ¿no? Apenas acabamos de terminar el libro de Éxodo. Vimos cómo Israel fue alimentado por el maná, esta provisión durante su travesía en el desierto, ¿no? Que por cierto, pues estuvieron hasta quejando. Pero el maná es una sombra que se revela en Juan 6, ¿no? Jesús es el pan que descendió del cielo. Ese maná de Éxodo es una sombra de este pan que es Jesús y que trae satisfacción y sustento a nuestras vidas, ¿no? Y dice el texto que de alguna manera vamos a poder participar de este pan celestial, ¿no? O sea que seremos uno con el Señor, ¿se imaginan? De una manera íntima, de una manera personal. Y dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto de la piedrecita blanca suena muy raro, pero tiene dos posibles interpretaciones. Número uno, ¿no? Es que en tiempos bíblicos, cuando había un juicio, el juez, al dar la sentencia, en una vasijita ponía dos piedritas, una negra y una blanca. Negra para el culpable, blanca para el inocente, ¿no? Y eso tiene mucho sentido porque nosotros hemos sido absueltos de la paga del pecado, ¿no? Por la fe en nuestro Señor Jesús, ¿no? Y esta piedrecita blanca entonces podría representar la justificación, ¿no? Que ahora tenemos en Cristo. Y la segunda es que esta piedrecita blanca se usaba también para convocar a alguien a un banquete, ¿no? Es como una invitación. Y eso también nos gusta y aplica porque nosotros estaremos un día en las bodas del Cordero. Y quizá esta piedrita es la entrada, ¿no? Para esas bodas, ¿no? Pero me llama la atención que habla de un nombre nuevo, ¿no? Que nadie conoce, sino nada más el que lo recibe. Y este nuevo nombre puede resumir o expresar lo que Cristo hizo personalmente en nuestras vidas. Los que toman navegantes, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo lo que vivimos a partir de este nuevo nacimiento puede ser resumido a través de este nuevo nombre. Y además dice que ninguna persona lo conoce sino al que lo recibe. Esto es algo totalmente íntimo, hermanos.
Nadie va a saber de ese nombre, ¿no? Es algo profundo, personal, ¿no? Y aquí termina este mensaje, termina esta carta. Nada más para terminar, acompáñenme rápidamente, mis hermanos, a 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Esta carta, mis hermanos, nos advierte de la pureza, ¿no? Nos advierte, ¿no? Nos dice, nos muestra que estamos desposados con Cristo para que le seamos fieles, ¿no? Esto implica no tolerar el pecado, no mezclarse con este sistema de valores, ¿no? Y 2 de Timoteo 2:19 nos muestra el sello de los que realmente conocemos al Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si hemos invocado el nombre de Cristo, cuando fuimos salvos, apartémonos de iniquidad. Apartémonos de iniquidad. No podemos vivir vidas comprometidas con el mundo, hermanos. Es necesario santificarnos, pero no para ser salvos, ojo, no para ser salvos, ¿no? Sino como una respuesta a la obra que ya hizo Cristo en la cruz por nosotros. El Señor no nos quiere en partes. El Señor no quiere una vida mezclada, un licuado. El Señor quiere todo de nosotros, todo de nosotros. El Señor no quiere compartirnos con nadie, ¿no? Nos quiere solo para Él. Él nos ama, ¿no? Y la única manera de poder ser testigos fieles, hermanos, es rendirnos a Él a través de la presencia de su Santo Espíritu, ¿no? Entonces pidamos, ¿no?, ser llenos de su Santo Espíritu, ¿va? Oremos, mis hermanos, por favor. Y Señor, queremos confesar, Dios, que hemos coqueteado con el mundo, Señor. La verdad es que nos hemos mezclado con el mundo, Señor. Pero hoy, Señor, mis hermanos y yo reconocemos nuestra necesidad de arrepentimiento, Señor. Y te rogamos que trates con nosotros, Señor, que nos confrontes, Señor. Pero también que no resistamos esa gracia que tú hoy nos ofreces, Señor. Y nos ofreces una vez más, Señor. Señor, ven pronto, Señor. Te anhelamos. Queremos estar contigo, Señor. Queremos participar de esas bodas del Cordero, Señor, donde disfrutaremos de esa unión con tu Hijo, Señor. Gracias porque tú quieres una relación profunda, íntima con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por anhelarnos celosamente, Señor. Señor, llénanos de tu Espíritu, Señor, para poder vivir una vida que tú quieres que vivamos, Señor, en medio de este mundo, en medio de una cultura adversa, Señor, en medio de la oscuridad, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles, Señor, y que todo sea para tu gloria, Señor. Te amamos, te bendecimos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.